Buenas tardes. Estamos participando en el Festival de la Palabra en su edición número 21. Es un honor para nosotros y felicitamos a los organizadores. Estamos ubicados ahora en el Espacio Cultural Letras del Norte, en San Luis Río, Colorado. Quienes conformamos la mesa son Alejandra Mondaca, Nayeli Cano, Margarita Ramírez Morales, Edgar Contreras y yo, Rubén Meneses. Vamos a hacer una lectura de obra. En este caso vamos a empezar primero con Alejandra Mondaca. Vamos a leer una breve semblanza. Alejandra Mondaca Fimbres es maestra en arquitectura por la UNAM, egresada de la UABC. Ha estado siempre interesada en los idiomas y la relevancia del lenguaje, por lo que además de español habla inglés, italiano y alemán básico. Fue seleccionada como una de las ganadoras del premio 50 obras de la UABC por conjunto Ixtlahuaca 179 y obtuvo mención honorífica en la Bienal de Arquitectura de Sonora 2018 con el proyecto Casa 797. Escribía crítica de cine en su antiguo blog Séptimo Sentido, así como en un seminario cultural de Ciudad Juárez. En el año 2022 realizó el cortometraje Mundo Desértico por Blue Films. En esta ocasión, Alejandra nos va a leer un cuento de un cuentario que está formando en este espacio a donde asiste al taller de narrativa. Bien, Alejandra. Gracias. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los colegas de ESAC. El cuento que voy a leer se llama Mariana. Esa noche Mariana no soporta más el eco vociferante en la panza. Toma el cuchillo grande y decide que es necesario acabar con los rumiantes burbujeos que salen del interior de su estómago. Sale al patio descalza, iluminada por la penumbra que provocaban los claroscuros generados entre el foco de afuera y el mosquitero de la puerta posterior. Avanza cautelosa. Un grillo replica su crit-crit, distractor constante, suficiente para que ella avance sin ser detectada. Después de observarlas, sigilosa, abre la puerta del corral y de un solo golpe degüella a una gallina roja que empollaba. El ave no alcanza ni a hacer algún ruido. Las demás empiezan a alborotarse. Mariana tira un poco de semillas para apaciguarlas, cierra la puerta y gira de regreso a casa. Media hora antes, al otro lado de la carretera, oculto tras un desparpajado mezquite, un ladrón observa a los padres de Mariana irse con rumbo al pueblo en un pick-up de ruido, al tiempo que ve la vislumbre de una niña sola por la ventana que va a la cama y apaga la luz. Aprovecha para tomarse otra cerveza, esperando que la pequeña se quede dormida. Después de pescar su cena, Mariana regresa a su casa con la gallina en la mano izquierda y el cuchillo en la diestra. Una lamparilla en la mesa de la habitación contigua es la única luz que baña tenue la cocina. El ladrón sigilosamente abre la puerta principal con ayuda de una ganzúa. La puerta de madera, con 4 ventanillas arriba, deja ver la silueta de un hombre. Sin prender su lámpara de mano, entra buscando a dónde dirigirse. ¿Habrá alguna joya en la habitación de la señora o dinero en una lata de la cocina? Vuelve a tocarse la navaja que trae dentro del pantalón y se decide por lo segundo. Avanza 10 pasos. Observa a oscuras la alacena. Algo tibio escurre de su cintura. Del hígado brotan borbotones de sangre. Baja la cabeza, pero antes de sacar su navaja comienza a marearse y cae de golpe. A su derecha, Mariana sigue de pie, con la gallina en la mano izquierda y el cuchillo sangrante en la diestra. Bien, vamos a
recibir ahora a Nayeli Cano Quiñones. Ella nació en Mexicali, Baja California, pero vive en San Luis desde los 2 años. Es ingeniera en software y maestra en educación. Actualmente es miembro de la Compañía Municipal de Teatro Comunitario. Es escritora con 4 libros publicados: Un viaje por tus miedos, Al filo del pincel, La prisión, Gracias, mejor amigo y Días de oscuridad. Además, participa en 5 antologías nacionales. Vamos a recibir entonces con un aplauso a Nayeli Cano. Hola, un gusto poder participar en este festival. Quiero compartir el capítulo 2 de lo que es mi más reciente novela, Días de Oscuridad. Esta mañana me he levantado muy temprano. Acompaño a Clyde a casa de la señorita Angie. Su casa queda a unos 500 metros de mi hogar. Angie imparte clases a todos los niños del pueblo. Ha pedido a los hombres que construyéramos un salón en su hogar, con un gran espacio para los niños. Colocamos ventanas, hemos construido bancos, incluso hemos puesto una asta donde va la bandera. Y ha rodeado su casa con troncos gruesos, como un límite de hasta dónde deben jugar los niños en el patio. Buenos días, señorita Angie, dice Clyde con una gran sonrisa, mientras entra a la residencia. Buenos días, sonríe Angie. Voltea a verme. Clyde es muy inteligente, es muy bueno con los números. Nos lo dijo ayer, está muy feliz por eso. Rachel y tú deben sentirse orgullosos de él. Además de inteligente, es un niño muy amable. Lo estamos, sonrió. Gracias por sus palabras. Que tenga un buen día. Me despido. Igualmente, señor Adamson. Cabalgo junto a algunos hombres hacia el lago Laurel, donde el agua es clara y pura para beber. Mi trabajo consiste en ir por el agua y semillas para llevar al pueblo. Bajo un barril de la carreta. Me dirijo a la orilla del lago para empezar a llenarlo. Cuando va por la mitad, observo un movimiento en el agua. Lo mismo siento en el césped debajo de mis pies. A mis espaldas escucho a los caballos que empiezan a asustarse. Dejo el barril de lado. Me pongo de pie. Observo a los otros hombres viendo hacia el cielo. Cuando elevo también mi mirada, veo unas nubes negras que empiezan a invadir el cielo. No parecen nubes de lluvia, son nubes realmente negras, oscuras. En poco tiempo no queda rastro del cielo azul. Todo es oscuro ahora. ¿Vendrá una tormenta?, pregunta uno de los hombres sin dejar de ver el cielo. No lo parece, contesto. El hombre baja su mirada a mis pies. ¡Cuidado!, exclama. Al bajar mi mirada, observo un cangrejo acercándose a mi pierna. Mientras más me alejo, más rápido camina hacia mí. Otro hombre se acerca con un hacha que deja caer sobre él. No debiste matarlo, digo. ¿Qué querías? No sabemos qué hacen aquí. No hay cangrejos en el lago. No, no los hay, digo. Pero justo en ese momento vemos el lago repleto de ellos. Luego, a nuestras espaldas escuchamos un ruido en el cielo, el sonido emitido por un águila. Pero el sonido es más fuerte. Volvemos la mirada hacia arriba. Águilas del tamaño de un elefante vuelan por encima de nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntan los hombres desconcertados. Hay que volver, suban a los caballos, exclamo adelantándome. En cuanto entro a mi casa, veo a mi esposa en la cocina. Está tan desconcertada como todos en el pueblo. Nia, ¿qué está pasando? No lo sé. ¿Dónde está Clyde? No ha vuelto. Iré por él. Salgo deprisa. Corro hasta la casa de Angie. Papi, exclama Clyde corriendo a mis brazos, mientras sus amigos se retiran también con sus padres. ¿Qué es lo que está pasando, señora Danson?, me pregunta Angie preocupada. Yo también me pregunto lo mismo, contesto. Todas las personas nos encerramos en nuestras casas. Nadie sabe a qué se debe esta oscuridad, pero a lo que más tememos es a lo que la oscuridad ha traído con ella. Los cangrejos en el lago, las águilas en el cielo, y no sabemos si trae algo más. Tengo miedo, comenta Clive en los brazos de Rachel. No temas, yo voy a protegerte, trato de tranquilizarlo. ¿Qué fue lo que viste?, me pregunta Rachel. Estábamos llenando los barriles. De pronto sentí un movimiento en el suelo. Las nubes empezaron a cubrirlo todo, salieron cangrejos del lago y estas águilas allá arriba. ¿Vamos a morir?, pregunta Clive con gran temor en su mirada. No, Clive, te lo dije, voy a protegerte. Pongo mi mirada en la de Rachel, ir al pueblo cercano. ¿A qué? ¿Sabes bien a qué? Varios brujos y brujas viven ahí. ¿Crees que ellos tengan la respuesta? Debo intentarlo. ¿Te irás?, pregunta Clive. Volveré. Dijiste que me protegerías, y eso es lo que haré.
pero necesito saber cómo. Gracias. Bien, vamos a recibir ahora a Margarita Ramírez Morales. Ella nació en la ciudad de Navojoa, Sonora, y reside desde hace 20 años en esta ciudad fronteriza. Maestra jubilada, es doctora en Administración Educativa y cuenta con un diplomado en Literatura por Literaria Escuela Mexicana de Escritores. Ha participado en diversos talleres de escritura y publicado Desde el desierto mi voz y Maestra de nacimiento. Actualmente asiste al taller permanente de narrativa del Espacio Cultural Letras del Norte. Vamos a recibir entonces a Margarita Ramírez Morales. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Muchas felicidades a SAC por esta edición del Festival de la Palabra. En esta ocasión voy a leer un capítulo de una novela que estoy trabajando en el taller permanente de narrativa aquí con el maestro Meneses. Es una novela biográfica. Despertar en esa casa era un horror. Era empezar el día alerta antes de que se asomara la mañana, antes de escuchar algún ruido de humanos. Era ganarle el despertar a los pájaros con su canto y al sol con su claridad metiéndose por entre las rendijas. Era voltear a cada lado y esperar la agresión sin saber el motivo. Era jamás escuchar una explicación del porqué de los golpes que se le clavaban como espina de las chollas en el monte. Las espinas de las chollas tienen una terminación en forma curva, de un material duro y resistente, lo cual permite que se enganchen muy fácilmente a la piel y que sea muy complicado extraerlas. Así eran las heridas de mi padre. Le habían traspasado la piel y se le habían adherido a la carne. Nunca los niños deberían sufrir ningún tipo de violencia, me dijo un día, cuando estuve a punto de desesperarme y utilizar nuestra ancestral y culturalmente aceptada herramienta, la chancla, con uno de mis hijos. Antes de darle un chanclazo, piensa por qué y dónde se lo vas a acomodar. Cuando estés segura de que no es con coraje ni sobrepasada de la muina, entonces sí dáselo. No, él no había estudiado, ni había ido a terapia, solo había vivido violencia y lo entendió. No recuerdo nunca que me haya corregido con un chanclazo o un cinturonazo, ni con una vaya, ni con la mano me dio una nalgada. Cuando ya estábamos grandes, bromeaba y nos decía, les hicieron falta unos poquitos, pero pues tu madre no estaba de acuerdo y era mejor tenerla tranquila, el miedo no anda en burro. No se puede estar absolutamente seguro de qué es lo que pasa cuando una persona sufre violencia infantil. Cada caso es distinto. En la generalidad me he dado cuenta que muchos repiten patrones. Fueron golpeados, golpean. Sin embargo, así como hay quienes se convierten en victimarios, otros se convierten en víctimas, formando parte de un círculo de violencia como la única forma de resolver conflictos. Violencia genera violencia, dice un concepto psicológico muy conocido. Los más temibles asesinos han sido abusados en su infancia. No era el caso de mi padre, en definitiva. Una tarde tranquila, con el sol ocultándose tras los árboles frutales, soltaron una tormenta que yo no vislumbré. Mi padre había llegado a encerrar los becerros, mi madre nos había ayudado con la tarea. No había programación en la tele a esa hora o no algo que nosotros viéramos. Estábamos en el porche de la casa, mimados por un airecito primaveral, cuando nos dijo apesumbrado que iba a ser una casa en la ciudad. No alcancé a dimensionar la situación. Pensé que haría una casa, pero que nosotros continuaríamos nuestra vida normal ahí en el dátil. A mis hermanos pareció que les cayó encima una losa. Lo entendieron bien. Mi hermano le dijo que no vendiera, que dejara por lo menos la esquina del terreno. Mi papá dijo que le podía mucho, pero necesitaba hacerlo. Ya están creciendo y quiero que vayan a la escuela. La secundaria les queda muy lejos. Después será la prepa y luego la universidad. La casa estará ahí, cerca de la universidad. Va a ser una casa más bonita que esta, moderna, con cuarto para los niños y las niñas, con los baños adentro, cocina grande, pero tengo que vender aquí. Yo estaba en cuarto de primaria, ellos ya iban a la secundaria. No le di mucha importancia. Mi madre comentó que estaríamos cerca de mi abuelita, su mamá, y de mis tías. Me puse feliz. En el dátil no había mucha interacción con otras niñas. Conviviría con mis primas. Durante el proceso de construcción de la otra casa nos llevaron para que nos diéramos cuenta de su avance.
Nos emocionaba su emoción, o al menos a mí me emocionaba, al contarnos dónde iba a estar cada cosa. Entonces fui cayendo en cuenta de la falta de patio, de la falta de espacio para andar en bicicleta, para sus siembras de hortaliza. Ahí no cabría el tractor que barbecha, ni los becerros con sus enormes y bellos ojos, ni el yuni, mi perrito cantor, tendría donde corretear cachorras. Ahí no habría pozo, ni bomba de agua, ni pila donde nadar. El lote era grande para estar en la ciudad, pero nada parecido al lugar donde vivíamos. Claro que extrañábamos nuestro lugar cuando nos mudamos, pero estábamos creciendo, vinieron amigos, vecinos, la obligatoria escuela. Nos adaptamos bien, aunque nunca ha salido de nuestra mente esa infancia, ese lugar. Ahora que hago un recuento, pienso en la posibilidad que tuvieron de permanecer, de no aspirar a una educación escolarizada para nosotros, en la posibilidad de ser ellos los que nos enseñaran a valernos por nosotros mismos, como muchas personas lo hacen con sus hijos. No sé si ese ranchito nos hubiera sustentado a todos. Lo más probable es que no, y ellos lo sabían. O quizás simplemente ese cambio era para alejarnos de la gente que le había hecho daño. Nos adecuamos bien a la realidad que nos tocó. Cada uno escogió lo que deseaba. Siempre se sintió muy orgulloso de todos. Recuerdo el día que hice examen de admisión a la normal. Él me llevó y cuando dieron los resultados en el Palacio Municipal estaba también a mi lado, feliz de escuchar mi nombre. Cuando fui a inscribirme a la escuela, su enorme sonrisa, su mentón levantado no podían indicar otra cosa que orgullo. Saludó a alguien, usaba sombrero como él. Él no fue a la escuela y tendría una hija maestra. Después las cosas se complicaron. A la vez tendría un hijo arquitecto, un ingeniero, uno en la primaria y la bebita, un pilón que nadie esperaba por nacer. En una ocasión, ya casi para comenzar la noche, después de cenar unas ricas papas con machaca, frijolitos con una rebanada de queso panela y tortillas de harina, mi prima, quien estaba volteándolas frente al comal, le preguntó por qué le habían puesto ese apodo, el güero panocha. Tío, se oye muy feo. Siempre se reía, pero también la entristecía, pues lo regresaba a ese lugar de sombra a donde no quería regresar. Sin embargo, se aclaró la garganta, no tenía el sombrero, ya se había bañado, aún tenía su cabello mojado. Volteó su mirada hacia la ventana como si hubiera algo importante que ver, fijó la vista en algo y empezó a contar. Ese algo seguramente eran sus heridas. Esa fue la primera vez de muchas que lo escuché explicando el origen de su apodo. Cuando vivía de arrimado, había días en que no me daban de comer, otros días donde con suerte me tocaba un vaso de suero de los quesos porque la leche no era para mí, alguna tortilla de maíz tatemada en el comal con sal. Yo ya hacía mandaditos por aquí y por allá sin que se dieran cuenta, porque si se daban cuenta seguro me quitaban lo que me daban. No era mucho, pero me alcanzaba para comprarme un pan vapor, virote, y una panocha. En Sonora era muy común y de uso diario decirle así al piloncillo. Molía la panocha y la ponía dentro del pan. Eso comía allá debajo de los árboles donde cuidaba las vacas. No faltaba el que me hiciera burla. Casi todos llevaban burritos, pero a mí, ¿quién me iba a hacer lonche? Con eso me mantenía. A lo mejor por eso me dio la diabetes. De ahí salió el sobrenombre el güero panocha. Yo era un chamaquito, nada tiene que ver con algún tema del que no se pueda hablar. Ay, tío, pero esa palabra es muy fea, no hubiera dejado que se le quedara ese sobrenombre. Palabras son palabras, no hay buenas ni malas, mija. Las intenciones con las que las dicen las hacen malas o buenas. Y los chamacos que me empezaron a decir a mí no tenían malas intenciones. Realmente se referían a la panocha que yo compraba en la tienda. Había uno al que le decían el frijol, a otro el machaca por el relleno de sus tacos. Ahora mismo la gente me conoce así y muchos saben mi historia. Muchos no y se ríen. Para mí era mejor que me dijeran a Jesús Sánchez. ¿Qué pensaba, tío, cuando pasaba todo eso tan feo que le tocó vivir? Pues nada, que todo iba a pasar, lo bueno y lo malo pasa, nada se queda para siempre. No queda más que disfrutar si lo que pasa es bueno y tener un chingo de fe si lo que pasa es malo. Pensaba que un día iba a ser grande, que iba a tener hijos y yo nunca les iba a pegar. Y nomás una vez me nalgué al tabo porque me asusté mucho. Lo mandó tu tía a la tienda y no venía y no venía. Fácil, pasó como media hora y nada y la tienda estaba nomás cruzando la calle. Fui por él y no estaba. Me dijo don Chava que hacía mucho había ido. Me imaginé muchas cosas que le pudieron pasar. Y nada, que se había quedado jugando en la casa del Benito. Puta. Agarré una varita del mezquite y lo paré en la esquina del porche. Me dolía en el alma. 2 varazos en las piernitas le di. Traía pantalón de mezclilla, pero lloró como si hubieran dado bichi y yo le hubiera pegado recio.
Le sirvió porque no lo volvió a hacer, pero se siente muy feo pegarlas. No sé cómo aquellos tenían sangre para golpearnos tanto, porque no nomás me golpeaban a mí, también golpeaban a los que sí eran sus sobrinos. Pobrecitos, todavía que se le murieron sus papás. Ellos sí tenían papás, no eran lepes como yo. Sus tíos los maltrataban todo lo que podían, no más que a ellos no los corrían. A lo mejor eran herederos de esa casa o porque era su sangre. A mí sí me sacaban para afuera a cada rato, si hacía frío o si hacía calor. Y los que son las chingaderas, a ellos sí les pegan a sus hijos y mucho. Hasta me he peleado con el Felipe por eso. Pero tanto golpe lo dejo pendejo, yo creo, no entiende. Es el que más feo le pega a los chamacos. La única es mi comadre Beatriz. Ella no, ni mi compadre, no, o no me ha tocado nunca verlos. Después se levantó y de un instante de la cocina sacó un frasquito de vidrio que había contenido pimienta. Ya vacío, lavado y sin etiqueta. Nos dijo que saliéramos y fuéramos a las matas porque había muchos copechis. Agarramos un puño de esos animalitos que parecían pequeñas estrellas voladoras. Se los entregamos a él y los ponía en el frasquito simulando una lámpara. Mi madre lo regañaba como chamaco defendiendo a los pobres animalitos. Él respondía que luego los iba a soltar, que una noche oscura, mirando el cielo, imaginó hacer eso, atraparlos para que le alumbraran, que algún día lo iba a hacer con sus hijos y les contaría que nunca nadie, mientras él viviera, les quitaría el techo que los protegiera. Bien, toca el turno de participar a Edgar Contreras. Edgar nació en la Ciudad de México en 1983. Radica en San Luis Río Colorado, Sonora. Desde hace más de 20 años es parte del Comité para la Organización de las Jornadas Binacionales de Literatura Abigail Ojotes, uno de los encuentros literarios con más tradición en el norte de México. Ha sido ganador del Premio Nacional de Cuento Corto Endira 2016 y del Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano en 2022. Publica quincenalmente crónicas de boxeo en la página Boxeo con Lipse de Puerto Rico, así como en Poetipiados de Ciudad Juárez, y se desempeña como docente de español, además de impartir cursos y talleres de escritura creativa. Coantologó el libro del desierto transfronterizo y es autor del libro de cuentos Los otros días, además de la novela ¿Dónde estabas tú? Además es maestro de este espacio cultural. Buenas noches. Primero que nada agradecer a los amigos y compañeros de SAC y felicitarlos por esta nueva edición del Festival de la Palabra, esperando que podamos apoyar desde acá, desde la distancia. Voy a leer un cuento, una parte de un cuento quizá, que será publicado en una revista, en la revista Río Grande Review, en su edición de horror. Y bueno, se llama Densa Niebla. Primero una densa neblina, luego una oscuridad que parecía eterna y por fin un hilo de luz que lo llevaba poco a poco de regreso a la realidad en la que el cuerpo frío y rígido de su padre parecía mirarlo desde su cama. No recuerda haber pasado por esto antes. Su madre y los doctores le inyectaron en él la idea de una consecuencia lógica. Los ojos abiertos hasta un extremo casi grotesco, la camisa desgarrada en líneas paralelas sobre manchas enormes de sangre que, como labios abiertos, vomitaban el resto de su vida. El rostro de su padre, demasiado cerca del suyo, le dejó grabado en un rincón muy profundo de su mente el olor de su último aliento. Era un niño que gritaba aferrado a la camisa de su padre. Era el llanto casi enloquecido de un pequeño que miraba morir lentamente al único ser que por naturaleza le brindaba seguridad. Fernando solo recuerda imágenes aisladas de su infancia, según reza el reporte médico. Por el bien de todos es mejor fingir que han desaparecido las sábanas hediondas a orín, la puerta de su habitación siempre cerrada y los ruidos que cada noche se deslizaban hasta su cama. Aprendió a esconder el pasado como un mecanismo de defensa cuando enfrenta una vez por semana a su psiquiatra. Ha mejorado, opina el doctor, tanto que ya no será necesario atar sus manos. Lo creen porque no ha vuelto a mencionar al asesino.
No comenta con nadie que todas las noches lo escucha acercarse, rondar su cuarto, tintinear la estructura tubular de la cama y luego callar. También la dosis se ha reducido desde que sabe mentir. Nunca sale de casa. Aún no está listo, asegura su madre. No quiere exponerlo a los malvivientes y ladrones que rondan la colonia. Ese nido de ratas en que están sumidos y que ningún bien puede hacerles, piensan. Desde aquella noche, su madre es la única persona con vida con quien tiene algo semejante a una relación. El dinero de la herencia les permite prescindir del contacto con el vecindario. Por las ventanas de su habitación pasa la vida sobre aceras agrietadas y sucias. En medio de una hilera de casas chaparras con patios gigantes y cuartos pequeños con paredes descascaradas y oscuras. No recuerda la última vez que pisó la calle. Hace años que solo la mira morir desde lejos como todo lo que conoce. En sus dedos, el candado del cerrojo de la ventana le da la seguridad que necesita para mal dormir. Sin él, era solo un inmenso boquete por el que cualquier cosa podía entrar y no su conexión con la vida diaria. De ahí observaba entrar y salir a su madre, a veces con bolsas del súper que, según ha calculado, está a 20 minutos de su casa. Otras con flores que solo puede imaginar en medio de la sala, sobre la mesa de los recuerdos que extrae apenas de su niñez. También observa la llegada del doctor y sus intentos desesperados y asquerosos por encontrar la mejilla de su madre, y a ella rechazarlo cada vez, oteando la ventana de Fernando con un dejo de vergüenza. Él es el doctor de la familia. Atendió a don Fernando hasta antes de su muerte y al chico desde que fue capaz de contar sus sueños. Lo medica, toma café con su madre y desaparece ya entrada la noche. ¿Acaso la ama? Para Fernando los sentimientos son sensaciones que no tiene claras. Si bien comprende el lazo con su madre, le cuesta definirlo como amor. De su padre recuerda muy poco, más allá de aquella noche. Entiende que era miedo y no tristeza lo que no le permitía soltar la camisa al verlo partir. Que eso que provoca muecas extrañas en su madre cuando viste con las ropas de papá algún domingo para recibir a la familia lejana es alegría. Que es algo distinto al enojo en las facciones que se quedan en ella por largo rato cuando nota ese temblor extraño en los dedos de los visitantes. Le gusta verla sonreír. No sabe por qué, pero le gusta que lo mire entreabriendo la puerta y desvíe la mirada, casi como un reflejo, mientras se dibuja una sonrisa en sus labios. Odia ver sus pupilas dilatadas, sus facciones rígidas, sentir su respiración agitada justo como su padre. Su madre entra, recoge la charola con la cena intacta y al salir coloca como una penitencia los seguros en la puerta. Entonces, irremediablemente, cada noche al volver las nubes, escucha el rechinar del suelo bajo los pasos de alguien, quizá algo, el choque metálico que se repite lento y constante durante minutos que parecen eternos. Ese sonido continuo, insistente, que solo se detiene cuando la oscuridad se va. Este año cumplirá 16. Es casi un joven, fuerte, robusto, alto y de grandes manos como su padre. En un par de semanas vendrán por él y lo llevarán a la clínica a la que su padre no pudo llegar. Sus fuerzas son un peligro y su madre ya no podrá controlarlo si algún episodio se presenta. No superará nunca que su padre ya no esté, escuchó decir al doctor a través de la puerta mientras negociaban su futuro. Hace un tiempo escuchó las primeras charlas, entonces dejó el medicamento, lo esconde bajo su lengua y lo escupe después en el inodoro. Finge, igual que su madre, estar en completa tranquilidad. Incluso le ha pedido a ella que le cuente de aquella noche, que le explique qué fue lo que pasó. Quiere saber qué hay detrás de las nubes. Pero ella, naturalmente, se rehúsa y le pide olvidar todo, no atormentarse. Le ruega entender que existen cosas sin porqués y que es mucho más valioso el recuerdo de su padre en sus brazos, mirándolo a los ojos, con lágrimas que decían todo. Es mejor no despertar a los demonios, le aconseja su madre apretando nerviosa la punta de sus dedos temblorosos. La última noche en casa, Fernando besó la mejilla de su madre en una escena extraña para ambos. Sigue sin saber si es amor, si es así como se siente y por qué es tan parecido al odio. Entre toda la incertidumbre, solo uno sabía qué esperar, a pesar de ser testigos de la misma escena, de mirar los mismos gestos, de tener los mismos miedos. A pesar de todo,
Solo en uno cabía la certeza de que el asesino había rondado desde siempre, que redujo a nocturnas duermevelas debajo de sus intentos de descanso, que fue real el sonido del piso crujiendo debajo de unos pasos y que solo esperaba el momento en que Fernando lo mirara a los ojos como lo hizo su padre, en la misma habitación, con los mismos pensamientos. Esperaba al Fernando de 11 años, que ahora es igual a su padre y que hará un último intento por no ser solo un cuerpo que yace tasajeado, que peleará por las vidas de esa casa que no está en más a merced de un loco, de una mente que deseaba una vida más y que hoy la tomará de esta casa. Fernando sudaba, el pantalón y la camiseta del pijama se adherían a su piel y las sábanas pesaban. Volvió el sonido del metal en su cama, primero lento, un continuo golpeteo que se transformaba en golpe seco como campanazo que lo hizo abrir los ojos. En el piso rebotaba un rechinar de suelas mientras Fernando trataba de alejar las nubes que cubrían y abrazaban cada objeto dentro de la habitación. Lo sabía, el asesino venía por él y no se iría sin la vida del único hijo del matrimonio Valdés. De entre las nubes de su mente, una mano que sostenía un trozo de metal arrancado de su propia cama se abría paso. Era un pedazo moldeado con la paciencia y la experiencia del más cruel de los homicidas. Crujía el piso más y más cerca de él. No había salida. El pasado te persigue hasta el último de tus días para verte morir justo como lo deseó, para desatar a tus demonios y verlos comer tus entrañas. Fernando sabía que todo tenía que ver con su historia, aunque apenas si la conoce. Su mano ya empuñaba un arma improvisada que llegó ahí de algún modo. Se acercaba al encuentro con el otro. Ambos avanzaban, disipando el humo y preparando el ataque. Esperó el momento exacto, el tiempo perfecto para acometer y lanzó su mano empuñando el metal que se clavó profundo en el pecho del asesino. Cuando regresó el brazo, sintió la herida que también su cuerpo había sufrido, el metal que salía de su cuerpo expulsando sangre. Casi lo doblegaba el dolor y un alarido acompañó un nuevo ataque hacia su oponente, directo al torso, entre las costillas, donde sabía que causaría más daño. Sin embargo, su intento lucía débil ante el nuevo golpe que recibía su cuerpo. Intentaba contener la vida, al igual que su padre, cuando aferrado a él moría despacio. Distinguió los gritos de su madre y embistió con más coraje usando las pocas fuerzas que aún conservaba. Lanzó 5, 6, 10 golpes que penetraron la piel lacerada del asesino que reposaba su inevitable muerte sobre la cama. Fernando miró su pecho dividido en pequeños tajos, 5, 10, 12. Comprendía su final y quiso mirar a la cara al asesino, conocer al rostro del que se llevó a su padre desatando a los demonios que todas las noches dormían con él. Jaló su cuerpo tomando su camisa y la cara de su asesino podía rozar su nariz. Era lógico, jamás superará. Recordó la pausa del doctor fuera de su cuarto. Ahora los seguros en su puerta y los candados que pendían de su ventana tenían sentido. Entendió por fin el temblor en las manos de su madre cada que acercaba los labios a su mejilla. Entendió su silencio como escudo y la lanza que lo buscaba y lo protegía de todo. Entendió la sorpresa en las facciones de su padre y sintió la rigidez ahora en sus manos aferradas a una camisa hecha jirones que siempre fue la propia. Las nubes aclaraban mostrando de a poco a Fernando en la misma posición, en el mismo cuarto, sangrando igual que su padre, con la misma expresión llena de sorpresa y sin dudas en la mente. Nadie más ocupaba la habitación, solo Fernando yacía en la cama desangrándose despacio. En el piso, un pedazo de metal arrancado de su propia cama, moldeado con la minucia de un asesino que la forjaban en su presencia cada noche, escoltando al asesino de su padre, a Fernando, que por fin conoce lo que hay detrás de las nubes. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar la mesa, Rubén Meneses, nacido en Zaguaripa, Sonora, México. Es doctor en Humanidades, profesor investigador en la Ciudad Estatal de Sonora. Ha publicado diferentes libros como Sombras de Vuelo, Give Me One Penny, Pídele a Dios que te toque buena muerte, Que nadie me llame cobarde y Muro de Noviembre, entre otros. Conocido por ser el coordinador del encuentro de las Jornadas Binacionales de Literatura Abigail Bojorquez. Un aplauso. Bien, gracias. Mando un saludo a escritores de Sonora. Felicidades por los 21 años de organizar este maravilloso y tradicional encuentro.
Voy a leer 3 poemas de una producción más reciente. Dice Caballero Bonal: cada palabra, cada página que no hablé, no escribí, me contradicen. Y yo, espacio en blanco que se presta frente a mis ojos como un cuerpo que extendido espera la resolución sabia del amante que le acosa. La confianza en el arpón de tinta que el escribiente ostenta se parece a la del poeta que habla desde un libro ya descontinuado. No me tientan sus vocablos, sus ásperas luces, sus encantos. El que esto escribe ya no ama, sus libros ha extraviado. 2. Me busco en una palabra sola, franca, alucinada y pura, que pueda cubrir en su cadencia la suave noche y las horas encumbradas. Una palabra en grito como las cuevas de los vencidos, que dicen a mi oído su murmurar ácido de odio y suben con su cojo acento hasta la cumbre de mi tristeza enrista. Busco esa palabra cada día con esperanzada suma como roca de océano que se sueña muy lejos de su costa y gime. Esa portentosa palabra desde dentro me persigue, duerme conmigo y me envía de un lado a otro, donde me pierdo como un barco en el óxido del olvido. Persigo sus vocablos, sus acentos, su cuerpo y su asonancia, y me consumo en su entorno mismo, atento a su hemorragia contagiosa. Abrazo esa palabra en su desnuda, evasiva carne, esperando su beso fuerte y húmedo para sobrellevar la noche, para salvar mis días. Cruzo los brazos y digo luego. Luego se hará de día y entonces todo volverá a ser como el deseo. Lo mismo la saldaba de la memoria que no cede hasta crecer en este insomnio, donde los espejos del amanecer se vuelven islas que se pierden en el ojo que las crea. Pútridos enseres en el escrutinio de mi boca, manzana que se agría en el lento perecer de la braveza. Este es mi cuerpo, que se presenta en queja como gato que agoniza. La llave del futuro se van haciendo espuma y yo me quedo de este lado resignado a ser olvido que se olvida. Mas igual que una verdadera articulación de los eventos en cadena, voy y salgo a untarme un poco de codicia para acicalar mi sombra y levantarme de nuevo con mi esperanza otra vez lista, a encontrarme de frente con mi ojo hábil a ver qué es lo que se trae el día. 3. Había una vez un ojo que se extendía en su mirada para absorber todo detalle, mas no sombras. Lo mismo que un detector de valiosas vetas en la piedra, se hacía ágil en confianza de su pericia para resolver los intrépidos acertijos debajo de las baldosas de los tiempos y sus huellas. Iba conmigo, lo mismo que el bastón de un ciego reconociendo signos que se incrustaban para hacer amplios los caminos que se abrían. Yo y mi ojo caminando y abrazándonos, sonrientes sin resabios de una duda, apretándonos al tiempo que se articulaba con mis pasos limpio. Luego, como una sorpresiva ráfaga de un sicario, apaga de su objetivo el día, llegó la insolente realidad de la natura al saturar de tiempo la memoria y vaciar mi ojo de un futuro como guía, pues nadie es tan necio como un ojo viejo para distinguir el exiguo espacio lábil que deja todas sombras. Muchas gracias. Bueno, a nombre de los escritores de Letras del Norte, agradezco la oportunidad de leer ante ustedes parte de nuestra obra. Espero les haya gustado. Muchas gracias.